Bien. Lo que es importante es que ustedes sepan cuando identificar cuando una batería de plomo está descargada. Por ejemplo, pasa lo mismo con las otras baterías. Si ustedes ven los electrodos, lo que van a ver es una variación del color debido al cambio que tienen los componentes en sí. Pasando exactamente todo lo mismo. La única diferencia, por ejemplo, en un principio habíamos visto lo que era la polarización. En este caso, el hidrógeno se pone en este borne y deja de dejar pasar la corriente. Cuando uno agrega agua y carga la batería, lo que sucede es que este proceso se revierte. Bien, y esto es lo que me interesa mostrarles, ¿sí? Uno puede calcular la capacidad que va a tener una batería con respecto a la carga, ¿sí? Esto se aplica en cualquier batería, nosotros estamos hablando puntualmente de lo que es la batería de ácido plomo, pero también funciona para el níquel cadmio, para el ion y litio, para las de carbono, hidrógeno, mercurio, etcétera. Uno cuando uno compra una batería y ve que dice 12 volt, 12 horas amper, vamos a empezar. 12 horas amper es la capacidad, el ampere hora, para así decirlo, el ampere hora es la capacidad que tiene una batería de entregar corriente, ¿sí? Por lo general lo que les dice es que esta batería puede entregar 12 amperes por hora. Pero eso es la mitad de la verdad, porque si ustedes agarran la hoja de datos, que se las paso a mostrar nuevamente, esa capacidad de 12 amperoras se cumple nada más, esa capacidad se cumple nada más si la corriente que está entregando la batería es de 0,6 amperes. Bien, en ese caso, para esa corriente, recuerden que la corriente le impone la carga, si yo tengo una corriente que me está consumiendo 0,6 amperes, mi batería va a estar entregando esa carga durante 20 horas. ¿De acuerdo? Y ahí empieza la cuestión de, pero dice 12 ampere hora, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo aumento la corriente de la carga, o sea, si la carga me impone más corriente, me pide más corriente, y por ejemplo sube a 1,14 amperes, la batería puede entregar esa carga a 10 horas nada más. Bien. ¿Podés poner un ejemplo, Nicolás, para entenderlo un poquito mejor? Sí, claro. El problema es que en el simulador no puedo simular la cantidad de carga, pero si querés lo vamos simulando para que se vea. Ah, bueno. O sea, no tengo forma de mostrárselo la capacidad en el simulador porque no hay forma. No es que tengo algo. Pero piénsenlo como que, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Imagínense que la batería es como un vaso con agua, ¿sí? Y la carga es tipo lo vamos a dibujar así se entiende un poquito más. Supónganse que tienen un vaso, el cual está cargado con agua. Y la resistencia, ¿sí? La resistencia, la carga, es tipo una pesa que está conectada al borde de ese vaso. Esto que tengo acá, el agua, es la capacidad que tiene para entregar la batería. Supónganse que este está conectado a un piñón acá. Entonces, dependiendo del peso que tenga esa carga, esa resistencia R, en este caso es un peso, lo que voy a lograr yo es, esto tiene un sistema de resortes para que no se dé vuelta por completo, una resistencia, tiene una resistencia a entregar esa carga. Cuanto más grande es la resistencia, más es el peso que me está generando. Por lo tanto, el agua va a fluir cada vez más rápido. Te haces calentito. ¿Sí? Entonces, Claro. Esto también depende del largo del cable, que es lo que bueno, también se tiene que el, calcular. la- el Porque largo el largo del cable, por lo general, lo que se busca es para que no haya problemas en la transferencia de potencia. Fíjense que las baterías en los autos, los bornes, el cableado de la batería es muy grueso. Eso implica que recuerden lo que vieron en Electrónica 1, que al aumentar la superficie de una resistencia disminuyen la resistencia y valor resistivo en sí. Entonces los electrones pueden pasar más rápido. Entonces,
Lo que se busca es aumentar el grosor de la resistencia para que no tenga problemas y empiece a decaer. Que la que sea la que le... Antes en los autos viejos, cuando no sabías cuál era el cable positivo o negativo, siempre veías el borne más grande, porque el negativo siempre era más chico. Claro, bueno, Y ahí lo podías conectar. justamente lo que tiene que, exactamente, justamente cuando conectabas tenía que ser el borde positivo y sabías cómo conectarlo, porque uno lo que buscaba era que la energía fuese lo más rápido posible a la carga en sí, al motor. Así que, bueno, antes para arrancarlo había que pegarle una patada con un caballo, básicamente. Pero en sí es eso. Entonces, lo que se va viendo es que a medida que voy aumentando la corriente, ¿sí? La corriente que entrega la batería, mi capacidad de entrega es menor, empieza a decaer. Y lo que se tiene básicamente es un gráfico como este, en el cual se ve el tiempo, ¿sí? Tenemos una corriente, las líneas rojas son corrientes específicas, tenemos la tensión, ¿sí? Una vez que la batería cae por debajo de los 9 volts, ya deja de poder entregar corriente. Y fíjense, y el tiempo en horas y en minutos. Si yo, por ejemplo, tengo 36 amperes, la carga me impone 36 amperes, esta batería me va a poder alimentar entre 6 y 8 minutos la carga y después va a dejar de funcionar. Si, por ejemplo, la carga me impone 0,6 amperes, como dijimos antes, me va a durar 20 horas. Si dura 2,4 amperes, va a durar 5 o 6 horas. ¿Cómo hago yo para saber cuánto es la carga? Y básicamente tengo que medir el valor óhmico o, básicamente, si no sé cuál es la resistencia a la carga, cuánto es el valor resistivo que tiene, pongo un amperímetro. Próxima clase explicamos qué son amperímetros. Ponemos un amperímetro, nos fijamos qué corriente está circulando y ahí yo voy a saber cuánto tiempo va a durar esa batería. Después tengo que ver con los cargadores y demás, pero bueno, eso es un tema, otra cuestión. ¿Cómo se calcula esa capacidad? Se calcula con la ley de Peuker, ¿sí? Que tiene que ver el tiempo, ¿sí? Vamos a escribirla en la pizarra, así les explico qué es cada una de esos términos. Dice que el tiempo que dura en horas, el tiempo en horas, cuando yo pongo una variable y pongo así, es entre corchetes quiere decir la unidad. El tiempo en horas es igual a H, ¿sí? Por la capacidad, por la corriente, ahí les explico que estoy, a lo que es cada cosa. C es la capacidad de la batería en sí, como está catalogada. Si ustedes se fijaron, la batería de recién era 12 volt ampere, por ejemplo. Esa es lo que es la capacidad. El valor H sería donde es el tiempo de descarga de tabulado, ¿sí? Cuánto sería lo que cuánto tarda en descargarse. En el caso, por ejemplo, que estuvimos viendo, 0,6 amperes, sería 20 horas. Bien, acá se vuelve a repetir, 20 horas. En el DI va a 0,6. Y exactamente, acá va 0,6. Bien. Para baterías de plomo, según el tipo de batería, ¿sí? Este término que es una constante, la constante de Peuker, para las baterías de plomo es 1,2 adimensional. Bien. Si nosotros hacemos el cálculo con esta corriente, como está en este caso, borremos acá todos los... No lo borro, vamos a escribirlo de vuelta. El tiempo nos da, ponemos 20 horas, que es el valor tabulado, por la capacidad, que son 12 ampere hora, sobre 0,6 amperes, ¿sí? Por 20 horas, a la 1,2. Haciendo este cálculo, un segundito que la agarro, me fijo con la calculadora. Si ponemos esto acá, bien, esto es igual a 0,6 por 20 son 12, 12 sobre 12 ampere hora sobre 12 ampere hora es 1, 1 a cualquier cosa es 1 y el tiempo me da 20 horas, perdón, ¿sí? Con esa corriente lo que tendríamos es una duración de 20 horas. Ahora, si yo aumento la corriente y supónganse que la carga me da 6 amperes,
lo que hacemos es ponemos los mismos valores, el valor que está tabulado, para la capacidad específica que me dice que es por 6 amperes por 20 horas. Sí, este ejercicio para que me den los números redondos y no me esté volviendo loco. Si hacemos esta cuenta, nos queda T igual a 20 horas por 12 amperes hora sobre 120 amperes hora, ¿sí? A la 1,2. Y esto, si yo calculo, hago esto es 0... Perdón, estoy usando la calculadora. 12 dividido 120 son 0,1 elevado a 1,2 por 20 horas. Esto 0,1 elevado a 1,2 es igual a 0,06 por 20 nos da 1,26 horas, ¿sí? Esto me está diciendo que si yo pongo una carga que me impone un amperaje de 6 amperes, esa batería puntualmente, la batería esta de 12 amperes hora, me va a durar 1,26 horas y después se va a descargar y la voy a tener que volver a cargar para poder usarla de vuelta. Bien. Dependiendo nuevamente, dependiendo del tipo de batería, ese coeficiente varía. En este caso, para plomo ácido, es ese valor. Ese 1,2 es para ese tipo de batería. Sí, va a ver si encuentro rápidamente internet. Hay una tabla ahí. Hay una tabla tabulada que ustedes tendrían que encontrar rápidamente que les dice cuánto, incluso creo que hay calculadoras también para lo mismo. A ver si encontramos rápido. Lo que pasa es que no dice qué material son, entonces es como medio de nada. Claro. Por ejemplo, acá tenemos la de gel. No sé si dirá algo. No dice cuál es la constante. Están tabuladas. Si ustedes acá como tenemos poco tiempo es medio difícil, pero está todo tabulado y se pueden saber ustedes directamente cuánto es y pueden saber cuánto es la capacidad dependiendo de la batería y los componentes que tienen. Ya pueden saber cuánto es lo que va a durar. Bien. Entonces, sencillamente con eso ya pueden saber la capacidad de con cualquier carga, cuánto es la corriente, cuánto es lo que va a durar. Uno podría decir, bueno, es lineal. O sea, si yo pongo la carga y digo, está consumiendo, si con una carga podría pensar que si consumo un amper, o sea, consumo 10 veces más, el tiempo va a durar 10 veces menos, ¿sí? Y no es así. No dura 2 horas, dura mucho menos. Dura casi 1,26, sería casi 1 hora y cuarto más o menos, si no me equivoco. Claro. Sí. Sí, entonces es consideraciones para tener en cuenta. La cuestión es que si seguimos mirando, bueno, acá tenemos un ejercicio. No sé si lo quieren hacer ahora, nos queda media hora. Lo podemos hacer si quieren. Una batería de 12 volts con una resistencia interna de 13 miliohms y una capacidad C de 12 ampere hora a 0,6 amperes conectada a una carga de 5,6 con 15 watts. Determinar la corriente que fluye en el circuito y ve la diferencia de potencial en los terminales de la batería. C con la corriente en el punto B, calcule el tiempo en el que se descarga la batería. Se los dejo, ¿sí? Un cachito. Yo, si quieren hacer una pausa para ir al baño y demás, 5 minutos, nos vemos, que nos faltan unas cositas más. Dale, buenísimo. Perdón, me levanté a tomar un poco de agua porque tengo la garganta de la miseria. ¿Alguna consulta de lo que estuvimos viendo hasta recién? Por ahora, Hola. Por ahora no. Por ahora no, digo yo. Bueno, perfecto.
Yo voy armando el ejercicio acá. Bien. No, Sí. no puedo armar el circuito porque lo estoy viendo justo en lo que vos compartís. Ah, perdón. Mil disculpas. No sé, Ahí. no sé si a los chicos les pasa lo mismo. Sí, igual les va a pasar. Hagan una cosa, Sí, si no, igual, me pasó lo mismo. va a pasar, va a explotar la resistencia esa porque no tiene, si ponemos 15 watts, este circuito funcionaría, pero en el caso este, como es más que nada para hacer con a mano, a practicar con el cálculo a mano, ¿sí? En este caso, un segundito que corro la pizarra acá de costado, así voy armando el ejercicio y les dejo eso proyectándose ahí. Si hacemos el circuito, 13, una capacidad de 12. Nicolás, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo hago para cargarle los 12 amperes a la resistencia? no, eso es un dato, es dato eso. No, Ah, los 12 amperes, 12 amperos son 0,6 12 amperhora, es el dato de la batería. Tenés que calcular la corriente del circuito primero, por eso primero te dice con la corriente que fluye, ¿sí? Cuánto es la corriente que fluye, de ahí podemos saber cuánto es la corriente que va a demandar la carga en sí con la resistencia interna. Y de ahí con esa corriente calculamos lo que hicimos recién. A mí me explota el de Sí, 13. sí va a explotar, sí va a explotar. Imposible de hacer en el circuito. Esto básicamente, la resistencia interna que tienen ahí es de 13, es de orden de magnitud 3 veces más chica que la resistencia de carga, ¿sí? El valor que les va a dar en sí es 5,613 ohm. Bien, vamos a hacerlo acá si ya lo avanzamos. Bien, tenemos el circuito. Discúlpenme, estaba dibujando de costado y claramente tengo un problema con las manos porque quise dibujar en el otro monitor y no podía. Voy a escribir bien los números acá. Ahí se entiende bien. Tenemos dos resistencias, la cual es una es la resistencia interna, que son 13 miliohm y 5,6. Fíjense, la resistencia interna es tan chica que uno podría sencillamente dejarla de lado y listo, ¿sí? Y hacer el cálculo con cierto error y nada más. Pero tomémosla si ya se queda claro. Tenemos la resistencia, tenemos lo que es la ley de Ohm, y la ley de Ohm nos dice que es 12 volt igual a la corriente por 5,613 ohm. Si dividimos la tensión de 12 volt por
la resistencia resultante, lo que vamos a obtener es un valor de 2,13 amperes. Bien, esto nos da I. Ahora, una vez obtenido ese valor, esto es para que vean cómo se hacen los pasos, lo que vamos a hacer, salteemos el punto el cual la diferencia de potencial de los terminales, que se los digo yo directamente, este valor, si ustedes hacen la corriente por la caída en esta resistencia, lo que les va a dar es un valor de 11,97 volt. Y lo que me importa a mí es que vean cuánto es lo que cambia la capacidad de esta batería cuando la corriente que le impone la carga es de 12,13. El dato que tenemos nosotros es que la batería tiene una capacidad de 12 ampere hora, para una es de 20 horas para un valor de 0,6 amperes. Bien, es el mismo ejercicio que vimos recién. Si nosotros utilizamos ahora la ley de Peuker para poder calcular cuánto es el tiempo que va a durar esta batería y ponemos los valores, tenemos acá que son 20 horas, ¿sí? Tenemos la capacidad que es 12 ampere hora por la corriente que está imponiéndose ahora en esa resistencia, 12,3 amperes, por el tiempo que está en la hoja de datos, ¿sí? Estos datos, recuerden, yo los estoy sacando de acá, de la hoja de datos, que ustedes para hacer estos cálculos sí o sí necesitan la hoja de datos de la batería, si no, no lo pueden hacer. Son estos datos que están utilizando acá, estos valores de acá. Entonces, si yo hago este cálculo, acá me faltó el valor del componente, son 12,13 por 20 son 42,6 ampere hora. Esto que está acá es 42,6 ampere hora. 12 dividido este valor es igual a 0,28, que si lo elevamos por 1,2 nos da un valor total de 0,21. Todo este paréntesis con la potencia es igual a 0,21 adimensional. Tenemos 20 horas por 0,21. Esto nos da un total de 4,37 horas. ¿Sí? Nuestra batería con esta resistencia conectada de 5,6 ohm y 15 watts se va a descargar. Va a dejar de entregarnos trabajo, potencia de trabajo, a las 4,37 horas. Unas 4 horas son 4 horas 25 minutos más o menos. ¿Sí? A las 4 horas 25 minutos despicha la batería y deja de funcionar. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Este ejemplo se entendió cómo se calcula esa capacidad. Bien. Sí. Nos quedan 15 minutos. Bien. Es bastante para absorber, pero ahora esta parte de la clase es un poquito más charlada. Esto es por ahí lo que es más importante de la cuestión, pero es necesario que ustedes sepan cómo es que una batería se calcula y cómo es la carga y todo lo demás, para poder tener unos ciertos problemas que se tienen cuando uno tiene que hacer mantenimiento de batería. Una batería, sí, yo lamentablemente no encontré un esquemático mejor, pero para aquel que nunca vio una batería de plomo ácido que se pueda recargar, es como la que vimos en el dibujo, ¿sí? Como estas que están selladas, o también pueden venir de este tipo. Estas son las más comunes, que son baterías de arranque que se utilizan para lo que son coches. Tenemos los terminales, los bornes de los terminales, tenemos acá donde están los tapones de ventilación, esto se levanta y uno puede ver los electrodos, y donde está el ácido y demás. Acá el esquemático muestra eso mismo que tiene ahí, pero bueno. Las cuestiones que hay que tener en cuenta es que las tapas de ventilación, si ustedes tienen un depósito, un lugar donde tienen baterías, una sala de baterías, es que tienen que estar ventilándose.
¿Por qué? A medida que uno empieza a usar la batería, eso produce calor. Bien, cuando se produce el calor, empieza a evaporarse. Hay momentos que uno puede ver que el electrolito hierve, ¿sí? De una batería, según la carga, cuánta corriente le esté demandando. El electrolito se empieza a evaporar. Es necesario abrir las tapas de ventilación porque si no eso es una olla de presión la cual en algún momento revienta. Ese proceso se llama gasificación. El electrolito se convierte en hidrógeno y oxígeno o en una mezcla muy volátil que se llama oxidrógeno, que es muy, muy peligrosa. Lo que quería mostrarle yo es con un video el proceso inverso, pero es exactamente el mismo, que es una batea, ¿sí? Para generar, este video está muy bueno, si en algún momento saben inglés y lo quieren ver, está muy bueno. Lo que tiene el cristiano este acá armando, ¿sí? Es una celda que está armada con con acero inoxidable. En la parte interior tiene lo que es un mezclador de acero, lo que se utilizan para cocina, el cual adentro tiene todo virulana. Bien, y lo que hace, en este caso, los dos materiales, los electrodos son del mismo material. Lo que hace es meterle corriente para generar oxígeno e hidrógeno. Y en este caso, genera lo que se llama oxidrógeno, que es este material muy explosivo. Ese mismo efecto pasa en las baterías. Lo que se tiene acá, para que se den una idea, a ver si se llega a un punto en el cual se pueda ver el electrodo que pone en la parte interior, porque si no, no se va a entender en sí todo lo que está en el circuito. A ver si lo podemos enganchar justo en el punto. ¿Sí? Lo que tiene en la parte interior es, justo está, justo se puso la publicidad. Bien. Bueno, miramos la publicidad. Miramos, lo que tiene ¿ves? Es lo mismo, ese es lo que está acá. Tienen un contenedor de acero y tienen la virulana que se cocina conectada a la rosca. Y lo que hace él es conectar el porne positivo y negativo e inyecta corriente para generar lo que es oxidrógeno. Lo que se ve en esta configuración es la batería, y esto es un sistema de antirretroceso de fuego. ¿Sí? Básicamente es una botella la cual impide que si hay una explosión, el fuego no se meta dentro de la batea esta. Bien. Y lo que hace ahora este cristiano es meter 10 amperes adentro de ese contenedor. Bastante. Y lo que se está viendo, lo que se ve Está acá como es que burbujeando ahí está el burbujeando, exactamente, generándose esta mezcla de oxidrógeno. oxidrógeno, claro. Y ahí que muestra. Lo que está haciendo ahí es poniendo en una mezcla con jabón, está metiendo este oxidrógeno para que no se volatilice, lo ponen en el jabón y él lo que va a hacer es prenderlo fuego. ¿Sí? Lo que explica ahora él es que el audio, sí, la cámara le filtra el ruido, pero él después dice que el sonido que se escucha es como si lo hubiesen tirado con una escopeta al lado. Sí, se escucha un plac Claro. bajito, pero Y lo que pasa en sí, para adelantar un poco, es que vean el efecto que se produce cuando realmente explota, lo que puede pasar en una sala de baterías si no está bien ventilada. ¿Sí? Eso es el retroceso, el fuego de retroceso. Él agarró, prendió la manguera a fuego y pasa sí, eso. Este sistema está hecho para que la llama no entre a la batea.
Hay que O tener sea que mucho... funciona como una válvula de retroceso de llama. Exactamente, lo mismo que utilizan las instalaciones de gas es lo mismo, es un sistema para antirretroceso Claro. de llama. Nosotros en Exactamente, el agua una válvula de alivio. exactamente. Para nosotros, claro. Bien, entonces hay que tener cierto cuidado con la batería, sobre todo es que se hace esta mezcla incompleta entre hidrógeno y oxígeno que produce este problema. Uno también en una batea como la que me mostraron recién, si toma dos salidas entre los electrodos puede tener hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Entonces siempre hay que tener cuidado con el nivel que tiene la batería de electrolito, siempre tiene que estar por arriba de lo que son los separadores. Sencillamente lo que se hace es agregar agua desmineralizada. ¿Por qué es desmineralizada? Porque como vimos, si hay algún tipo de mineral o Sí, componente, se produce una celda simple entre los componentes que hay en el agua, ¿sí? El calcio y lo demás, y los electrodos, haciendo que la batería pierda efectividad. No quiere decir que la claro. batería deja de funcionar, sino que estoy haciendo otra batería dentro de la batería, por así decirlo. Bueno, dice, el nivel de electrolito del agua destilada debe ser justo por encima de los separadores, y no más. Esto se debe a que la electrólisis produce calor y al hacer eso el agua se evapora. Eso es más que nada porque cuando se empieza a calentar, si tiene muy arriba el nivel del agua, puede ser que se genere una ebullición, y si salta, por ejemplo, una gota de agua, alguien que esté cerca se puede quemar. Por eso se El, recomienda mante- que... Sí, el mantenimiento de estas baterías, por ejemplo, ¿cómo debería hacerse? el mantenimiento de la batería lo que tenés, o si vos tenés una sala de baterías o demás, es primero, visualmente, el lugar donde está tiene que estar a 25 grados centígrados. No puede estar mucho más arriba, porque en 35 grados ya hay problemas con la batería en sí. Creo que más adelante lo menciono en lo que es mantenimiento correctivo. Eso es preventivo. Sí, sí. Eh, Tiene que estar bien ventilado por el asunto este del oxidrógeno. Bien, cuando mirás la batería, tiene que estar limpia por encima, no tiene que haber nada encima de la batería, porque se puede haber producido algún tipo de derrame. Algo que sí o sí tienen que tener siempre es una sal, por ejemplo, bicarbonato de sodio, cal viva, para neutralizar el ácido que hay. Si se derrama, ¿sí? Por lo general están las baterías, abajo hay una batea. Si ven que hay un derrame, inmediatamente se le tira bicarbonato de sodio o cal para neutralizarla, ¿sí? Eso es lo más importante. Y claramente usar guantes y mantenerlos siempre limpio, los terminales engrasados para que no se produzca corrosión. Y básicamente esas son las cuatro principales. Eh, Uno siempre tiene que tener la batería cargada, no tiene que dejar que se descargue por abajo de del 80%. Lo mismo que la batería del celular, ¿sí? En el caso de la batería del celular lo que se dice es que no tiene que cargarse más del 80%. En el caso de este tipo de baterías, la descarga no tiene que ser mayor al 80%. Eso implica, por ejemplo, en el caso, ahora no, el siguiente ejercicio se pedía, como no tenemos tiempo ya se lo digo, uno calcula el valor de cuánto sería el 80%, cuánto tendría que volver a cargar esa batería. Si nosotros agarramos esto y este valor de 4,37 lo multiplicamos por 0,8, en este caso 80%, esto nos da que la batería tendría que estar cargándose no a las 4,37 horas, sino que tendría que estar cargándose por 0,8, tendría que estar cargándose cada 3,4 horas. Bien, de esa manera yo me aseguro que la batería no se descarga por completo, la tensión no baja por debajo de los 9 volts y que cuando yo estoy cargando los electrodos no sufren tanto. Le doy un changüí que tenga cierta resistencia en sí. Es lo que pasaría en una sala de UPS, ¿no? Claro, bueno, las baterías de UPS por lo general son, si no son de litio-ion, son de plomo, ácido plomo, y hay que tener cierto cuidado. Esas baterías que son de uso de stand-by deberían estar siempre cargadas por cualquier motivo. No sobrecargadas ni subcargadas. Cuando llegan a un cierto valor, se descargará. Ahora no va a hacerte, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a ver eso. ¿Cómo sabemos si una batería está cargada? Se utiliza, esto es lo último que vamos a ver hoy,
Después seguimos, se utiliza lo que se llama un refractómetro, ¿sí? O un hidrómetro. El hidrómetro es mucho más común de utilizar, se utiliza en la batería, es tipo una jeringa que se pone sobre el agujero de la batería, se toma un poco de muestra y según el peso específico es la densidad, o sea, para que ¿cómo les explico? Ahí está. Cuando la batería se descarga, ¿sí? El material, lo que es el hidrógeno, el líquido, el ácido sulfúrico, las cargas, los aniones y los cationes de oxígeno y hidrógeno se pegan a los cátodos, van hacia los cátodos. Bien, cuando pasa eso, el hidrógeno que hay que tendría que estar en el electrolito ya no está más, está en el hidrógeno. Entonces lo que pasa es que baja su densidad. Cuando baja la densidad, ¿sí? Esto, por flotación, lo que pasa es que está descargado. Si el líquido del ácido tuviese menos densidad, se vería que esta boya se hunde hasta la parte que dice que hay que recargar o hasta donde dice fair. Bien. En un refractómetro lo que se ve es cuando toman esto, ahí se los muestro cómo se utiliza. Lo que se hace es se toma una muestra del aparato en sí. Tengo el link, a ver. Un segundito, me fijo si tengo el link, así ven cómo lo utilizan. A ver si me aparece directamente. Perdona, te hago una consulta mientras Sí. buscas eso. ¿El trabajo, vas a mandar a hacer un trabajo práctico, dijiste? Les voy a mandar a hacer ejercicios por si quieren practicar antes del parcial. ¿Y eso lo tenemos que entregar? ¿Te lo No, tenemos no, que no, no. entregar? No, Listo, es para que practiquen ustedes. Ah, aquí está. gracias. Está en inglés, ¿sí? Pero les muestro lo que hace esto es de la empresa Alaska Energy Authority, que es la reguladora de las empresas de energía de Alaska. Y hay un montón de test. Lo que hace es miden el peso específico. Specific gravity es el peso específico del fluido de la batería. Se toma un poquito de la muestra, lo ponen en la lente esa, se cierra con los elementos de seguridad y se mira a través del monóculo y lo que se ve es que si la batería, la carga de la batería está bien, tiene un peso específico, el líquido ese tiene un peso específico de 1,250. Cada celda de la batería tiene cada uno de las entradas de la batería, debería tener este valor para decir que está bien la batería, bien cargada. Se busca que tenga ese valor más grande de 1,225. Lo que está diciendo ahí es que si tiene por debajo tiene que estar recargada para poder utilizarse. Ahora lo importante es lo que dice es lo que está diciendo ahí es que eso es una celda en particular. Para saber si la batería está por completo bien, ¿sí? Tiene que hacerse esa prueba, tiene que hacerse en esta prueba, la del hidrómetro, tiene que hacerse en cada una de las celdas de la batería. ¿Bien?